Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones para todos. En este capítulo, hermano, vamos a hacer algo que una semana atrás no estaba en mi mente. Vamos a tratar el tema de lo que está pasando entre el pueblo Israel y Palestina. De hecho, ese va a ser el título de este capítulo 36. Pero primero voy a ocupar unos minutitos para agregar algunas cositas importantes que quedaron pendientes en los tres capítulos anteriores. Capítulo 35, tema 1, tema 2, tema 3, pero quedaron algunas cosas importantes, hermano, y que he sentido de darlas a saber porque para los tiempos que vienen es muy importante. En los tres capítulos le dimos mucho énfasis a la obra de cómo trabaja Satanás con el anticristo y el falso profeta y con muchos demonios que están bajo su autoridad. Y hay algo, hermano, que quiero agregar porque es importante. Hay un capítulo por ahí, pasado por ahí por el capítulo 20 y tanto, donde yo, el capítulo está subtitulado Las maquinaciones de Satanás. Pero también hay un capítulo cerca por ahí por el capítulo 30 más o menos, donde hablo de que los ovnis no vienen de ningún lugar de otro planeta, sino son las manifestaciones de demonios poderosos. Y hay algo, hermano, porque tenga la certeza, hermano, que de aquí al arrebatamiento, ya, en los próximos años, van a producirse muchas cosas, hermano, cosas raras, ¿ya? Por ejemplo, para que se entienda, hay mucho demonio poderoso que tiene la capacidad de tomar forma incluso como hombre. En los capítulos donde doy a saber de la creación de Luzbel, cómo se convirtió en Satanás y cómo todo su ejército de ángeles, arcángeles, querubines y serafines que Dios le entregó, que fue un tercio, fueron 70.000 millones, fue un tercio de toda la creación de Dios. Por ahí yo doy a saber que un caso de un familiar o la pareja o sea, no pareja, sino el marido de una familiar. Y para que tenga más credibilidad esto, la dama, cuyo marido falleció hace unos 6 años atrás, estuvo muy metido en el tema de los ovnis a partir del año 87. Yo en ese capítulo lo hago llamar mi amigo, pero en el fondo era un concuñado. Él era marido de una de las hermanas mayores de mi señora. ¿Ya? Esa era la relación, cosa que yo no di a saber cuando en esos capítulos hablé de ello. ¿Ya? Por lo tanto, la persona, la dama, que atendió a un ser supuestamente extraterrestre, que llegó el día sábado a las 9 de la casa, a las 9 de la mañana, que tomó desayuno, almorzó, 11, cena, alojó y el día domingo tomó desayuno, almorzó y a las 4 de la tarde se fue. Mi cuñada fue la que atendió a ese personaje. Un supuesto extraterrestre que se hizo llamar Arthur o Arturo, y como mi concuñado tenía eso de querer saber todo y él conoció el Evangelio en la iglesia que está allá en la Plaza Egaña,
si no me equivoco, esa iglesia se llama Encuentro con Cristo, creo que es. Es una iglesia, de hecho tienen un instituto bíblico, los pastores son todos teólogos, y ahí están fabricando teólogos y cursos para pastores todos los años. En esa iglesia mi concuñado conoció el Evangelio y él llegó un momento que la Biblia le quedó chica, él quiso saber qué era, qué iba más allá de lo que la Biblia le contaba, y ahí fue donde fue turbado porque este ser se presentó y le dio a saber que él era la persona que lo podía contactar con todos los demás, y lo llevó al mundo del espiritismo, se hizo pasar por extraterrestre. De hecho, él empezó a ir los días viernes al Cajón del Maipo, allá conoció a Salvador Pino Busto también, y así le fue conocido o dado a conocer el supuesto mundo de los ovnis, de los extraterrestres. A él le fue prohibido nombrar a Jesús como Jesús, como Jesucristo, o como el Verbo de Dios, o como Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente le enseñaron que tenía que llamarlo maestro. Y yo en ese capítulo doy a saber qué significaba eso, para acortar un poco el tema. Entonces, hermano, ese ser era un demonio materializado. Mi cuñada cuenta que la única diferencia que tenía las orejas un poquito largas hacia arriba y puntiagudas. Bendito Dios. No se olvide usted, hermano, que por ahí en Génesis, más o menos alrededor del capítulo 20, no busqué la cita, hermano, para no perder tiempo, hermano, pero por ahí alrededor del capítulo 20, 19, 20, 21, por ahí está la historia cuando 3 varones llegaron a casa de Abraham, ¿ya? Y él los festejó, qué sé yo, les preparó comida, y los festejó, los atendió, y uno de ellos se quedó con él y él envió a los otros 2 a Sodoma a rescatar a Lot y su familia. Y la Biblia dice que el que se quedó ahí con Abraham era Dios. Lo dice la palabra del Señor, por lo tanto, así es. Y eran 3 varones. ¿Cuál es la historia, la médula de todo eso? Dios se empequeñeció, en toda su grandeza se empequeñeció, tomó forma o figura de un ángel materializado como humano, ¿ya? Y estuvo en casa de Abraham. Abraham vio a 3 varones, ¿ya? Abraham no sabía que eran ángeles materializados como humanos, ¿ya? Supuestamente él sintió que eran hombres de Dios, pero ¿qué pasó? Que ahí tenemos el primer caso bíblico de 3 ángeles, ya en este caso eran 2 ángeles y uno era Dios mismo, que se materializaron como humanos. Incluso caminaron, comieron, hablaron, conversaron. Luego más adelante tenemos el caso de el ángel que peleó con Jacob. Algunos dicen que era Cristo. No era Cristo. Bendito Dios. Era el arcángel. Dios tiene un ángel, no arcángel, tiene un ángel que bíblicamente es conocido como el ángel de Jehová. Cuando es el ángel de Jehová, dice, él habla en nombre de Dios, de parte de Dios, ¿ya? Pero en otros casos es Dios mismo que se ha materializado como ángel convertido en ser humano. Entonces cuando es Jehová mismo, él habla en forma personal, no dice, dijo Dios o en el nombre, no. Yo
mando, yo ordeno, yo te bendigo, una cosa así. Esa es la diferencia, hermano, ¿ya? Cuando es el ángel de Jehová, que cumple una misión enviado por nuestro Dios Padre, él habla en nombre de Dios. Esa es la diferencia entre los dos ángeles de Jehová. Y así, de hecho, Jacob peleó a espada con él y no lo quiso soltar hasta que, y le dijo, no te soltaré hasta que me bendijeres. Y ahí le fue cambiado su nombre de Jacob por Israel. Más adelante de eso, tenemos el caso de los padres de Sansón. Manoa se llamaba el papá. Su esposa, su mujer, ellos no tenían hijos, su mujer estaba en el campo trabajando y de repente se acerca un joven a donde ella, un varón, y le anuncia que va a ser mamá, que va a tener un hijo, ¿ya? Y después más tarde, cuando ya ella se fue a su casa, al llegar a su casa le contó a su marido, Manoa, que un varón le había aparecido ahí, ¿ya? Y le había anunciado cosas bonitas, algo así. Después, Manoa conoció a este ángel. Lo llevó a su casa, mató un cabrito para festejarlo, ¿ya? Ahí también el varón le dio a saber que su mujer iba a tener un hijo, que iba a ser el libertador de algo así de Israel, que estaba muy oprimido, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que como el ángel de Manoa hizo un altar ahí, preparó un juego, ¿ya? Para asar la carne del cabrito y festejar al joven, porque Manoa no sabía que era un ángel del Señor. ¿Qué pasó? Que el ángel, el joven materializado, el ángel materializado como un joven, como un varón, le dijo, no lo hagas para mí, haz un holocausto para el Señor, para Dios. Y eso hizo Manoa, puso en el fuego, supuestamente aumentó el volumen del fuego y supuestamente en la parrilla puso el cabrito. Y en eso, cuando el fuego ya estaba bastante consumiendo el holocausto en este caso, el joven se subió ahí al altar, ¿ya? Porque normalmente era una especie de mesa, así, supuestamente hecha con barro y piedra, a cierta altura, y ahí hacían el fuego. El joven se subió ahí y en la llama ascendió a los cielos. Y ahí recién Manoa, el padre de Sansón, se dio cuenta que no era un joven común, sino era un ángel del Señor materializado como humano. ¿Cuánto esto, hermano, como argumento, como fundamento? ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque esto ha pasado muchas veces aquí en la tierra. Muchas veces. De hecho, hay un señor peruano que me merece todo respeto, ¿ya? Llamado Sixto Paz, que más de una vez estuvo en la década del 80, en la década del 90 aquí en Chile, en la televisión. No sé si aún vive, ¿ya? Si vive debe tener 60, 70 años. Sixto Paz. Es un investigador de los ovnis de la nacionalidad peruana y resulta que él en varias ocasiones conoció a un supuesto jefe, por darle un nombre, extraterrestre llamado Oxal. Mi concuñado también lo conoció en el Cajón del Maipo. Cualquier viernes de los muchos viernes que él fue a ese lugar, ¿ya? Entonces, Sixto Paz, yo 2 veces en la televisión, en la década del 90 lo escuché, contar de que había un extraterrestre que era como un jefe a cargo de muchas cosas, llamado Oxal. A mi cuñado, como él, estos seres sabían que él había leído la Biblia y iba a una iglesia los días domingos, allá en Plaza Egaña, le fue dicho que Oxal era un arcángel del Señor.
No, no. Para que vea usted las maquinaciones, ¿ya? De hecho, este ser llamado Arturo, que estuvo en la casa de mi cuñada, que estaba ahí con su marido, este ser se presentó como que era también un ángel del Señor. Claro, fue un ángel del Señor antes de rebelarte contra Dios, ¿ya? Pero en ese momento era un demonio materializado. Sucede, hermanos, ¿ya? Como yo lo di a saber, ¿ya? Los ovnis son creaciones de Satanás y de ángeles poderosos, ¿ya? De hecho, conocí un hermano aquí en San Antonio que falleció hace como 3 o 4 años atrás. Él era unos 10 años mayor que yo. Y él fue criado allá al sur, cerca del pueblo llamado La Estrella. Ese pueblo está cerca del camino que va de San Fernando a Pichilemu, ¿ya? En el campo, él nació y criado por allá. Y cuando joven, una vez estaba limpiando un terreno que lo iban a sembrar y estaba solo. Y ya estaba por oscurecerse porque él se había propuesto sacar la tarea que se había dado. Y de repente una luz lo pilló, se le oscureció así, y de repente una luz grande apareció por un lugar y él le empezó a observarla. Y esa luz grande descendió ahí a un lugar como unas 4 cuadras, 5 cuadras de donde él estaba, en una lomita, ¿ya? Así, loma es un promontorio con cierta pendiente, ¿ya? Y a él le llamó la atención, pues después esa luz se elevó y fue donde él. Y a medida que venía llegando, como que se agrandó. Y ya cuando estaba a pocos metros empezó a achicarse y llegó y se disolvió, digámoslo así, ahí a 1 metro de sus pies. Y no hubo nada, desapareció todo. Y él decía, tenía la forma de un globo grande. Y ese hermano, cuando yo por la radio di a saber de estas cosas, él me llamó y después nos conocimos y de hecho estuve en su hogar y tengo entendido que falleció hace 2 o 3 años atrás. Él también trabajaba en la construcción. Entonces, así, hermanos, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar más adelante? Esto es para que usted, hermanito, esté preparado para los tiempos que vienen. La ciencia está preparando hologramas a gran nivel, a escala de grande nivel. Hologramas que van a poder verse en el espacio, ¿ya? Y acuérdense, hermano, no va a faltar el día que la imagen de Cristo en medio de una nube va a estar. Por eso es muy importante, hermano, que usted esté al tanto de cuáles son las profecías que se están cumpliendo y cuáles son las profecías que faltan por cumplirse. Para que así usted pueda decir, no, eso pueda tener la certeza, no, eso es un engaño, no es Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el mundo, la ciencia del mundo, hermano, está bajo el dominio de Satanás. Si eso lo enseña el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Es terrenal porque es de la tierra, la sabiduría de Dios es celestial. Ya la sabiduría del hombre es terrenal. ¿Por qué animal? Porque el hombre sin Dios, sin creer en Dios, es como un animalito. Por eso la ciencia, hermano, prefiere considerarse descendiente de un animal, de un mono, que aceptar la existencia de un Dios creador. ¿Ya? Parte de esa culpa la tienen los teólogos, porque hasta la década del 60 los teólogos todavía enseñaban que hacía 6.000 años que Dios había creado todo. Y eso al final quedó como una gran mentira, porque nunca entendieron, hermanos, que la creación demoró millones. Nunca entendieron que cuánto tiempo estuvo
Adán en el paraíso. Yo de saber que bíblicamente no está contado el tiempo que estuvo Adán y Eva en el paraíso. Pudieron haber estado décadas, siglos, hasta varios miles de años. ¿Ya? Bendito Dios. Entonces, hermano, tenga la certeza que no va a faltar el día de aquí a algunos años que van a encontrar, después de que caiga un supuesto ovni, y van a encontrar un cadáver. ¿Ya? No va a ser un hombre hermoso, porque los Satanás, los demonios no pueden de hecho, este ser que estuvo en la casa de mi cuñada me comentaban que no era un joven más bien hermoso, sino eran de facciones toscas, porque la belleza Dios se las quitó. Entonces imposible que crean la imagen de un varón. No. Entonces, ahora, el demonio, esto es importante, hermano, el demonio, que porque tiene poder, puede materializarse y tomar forma de un humano. Si ese cuerpo humano, por algún motivo, accidente o por algún ataque de armamento, muere, como el demonio es un espíritu, no muere, queda vivo. Muere el cuerpo como sí, pero el demonio sigue vivo. Ahora sí, el demonio no puede volver a materializarse, porque al perder el cuerpo que él con su poder creó para manifestarse, si ese cuerpo muere, el demonio tiene que, esa materia queda ahí abandonada, para que sea más simple, pero el espíritu del demonio sigue siendo demonio en forma de espíritu, pero ocupó todo su poder para materializarse y como no puede desmaterializarse, para que se entiende, entonces pierde ese poder. Y tenga la certeza, pero sigue manifestándose espiritualmente. El espíritu no muere. Los espíritus, hermanos, nuestra alma es espíritu, es eterna. No hay forma de matarla, eso lo enseña Cristo. Bendito Dios. Entonces, hermano, para que usted sepa, porque si los extraterrestres existieran, hermano, entonces por demás estuvo la muerte. Se equivocó Dios al sacrificar a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos acceso a la salvación. ¿Ya? Bendito Dios. Y así, hermano, eso téngalo muy, muy presente, porque va a ocurrir, hermano, va a ocurrir, porque el propósito de Satanás es ir en contra de todo lo que es de Dios, ¿ya? Eso lo enseña el apóstol Pablo, que se levanta contra todo lo que es de Dios o que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Bendito Dios. Entonces, para que usted tenga, hermano, se cuide de eso, ¿ya? Porque más que seguro, puedo jurárselo, hermano, que van a suceder cosas así, ¿ya? Porque hay mucho mundo, mucha gente tratando de descubrir quiénes son los extraterrestres, los ovnis, todo eso. Entonces, no va a faltar el momento que encuentre que cayó un ovni y encuentren un cuerpo, y ese cuerpo no viene del espacio, de ningún lugar, sino es el cuerpo de un demonio que se materializó, y al morir el cuerpo no pudo desmaterializarse, no sé si es la frase correcta, pero para poder recuperar su poder. Entonces, tenga la certeza que van a haber, Satanás le va a pedir a demonios que se sacrifiquen por dar un nombre, materializando, y el demonio va a perder la capacidad de volver a materializarse, pero lo va a hacer para obedecer a Satanás y para ir en contra de Dios. Creo, hermano, que después de todo en capítulos anteriores he entregado de esto. De hecho, hay un capítulo que está titulado como científicos
autoridades y pueblo cristiano, los ovnis no vienen de ningún lugar del espacio. Algo así es el título de uno de los capítulos. Para que si no lo ha visto, lo vea, hermano. Ahí en YouTube aparecen todos, así que para que así usted esté preparado, hermano, y no sea engañado. Bien, vamos a pasar entonces al tema principal de este capítulo, ¿ya? ¿Qué pasa entre el pueblo Israel y Palestina? Bendito Dios. En este momento, hermano, hay mucha preocupación mundial porque algunos incluso temen que llegue a haber hasta una guerra nuclear. No, hermano. La próxima gran guerra nuclear que va a haber en la Tierra va a ser unos años después del arrebatamiento, ¿ya? Que va a ser en la batalla del Armagedón. Porque Dios permite muchas cosas que pasen aquí en la Tierra. Pero una guerra nuclear, hermano, moriría, por lo menos, una gran cantidad de pueblo inocente. Y sería una tragedia muy grande. Y Dios no lo va a permitir porque no está, hermano, no está. No está en los propósitos de Dios que haya, de aquí al arrebatamiento, en este tiempo, que haya una guerra nuclear, porque los daños que se producirían serían enormes. Y de hecho moriría mucho, en todo el mundo hay pueblos de Dios. Por lo tanto, ese es, hermano, la cosa se puede mantener por un mes, ¿por qué? Es como el caso de la guerra Rusia-Ucrania, ¿ya? Hay poca esperanza de que de aquí a fines en los 3 meses, 2 meses y medio que quedan de este año, esa guerra termine. Pero de ahí a que vaya a haber una tercera guerra mundial, en Ucrania no. Y aunque Estados Unidos mandó portaaviones y barcos y qué sé yo, allá cerca de Israel, en el Mediterráneo, pero aún así no va a haber Dios va a, así como para Satanás es fácil invadir la mente del ser humano, también para Dios le es fácil, ¿ya? No va a haber una tercera guerra mundial de aquí al arrebatamiento, ¿ya? No son esos los propósitos de Dios y bíblicamente no hay, hermano. Vendrá la persecución, vienen muchas cosas, ¿ya? Lo de los cambios climáticos, sí, por culpa del hombre, ¿ya? Hasta aquí en estos 13 años, del 2010 para acá, hay un capítulo donde yo voy a saber que desde el 2010 que estamos en principio de dolores. Dios ya está preparando todo para el juicio a la iglesia cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque uniendo Dios a su pueblo, viene la persecución, que ya están preparando para eso, y viene también la gran tribulación, hermanos, y poco después de término de la gran tribulación, viene el arrebatamiento. Bendito Dios. Pero el tema de ahora va a ser, hermanos, ¿qué es lo que pasa entre Israel, el pueblo de Israel y Palestina? Amados hermanos, todos sabemos que el pueblo de Israel, desde que Dios llamó a Abraham, que ahí comenzaron sus orígenes. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, que fue Jacob e Esaú, y Jacob tuvo 12 o 13 hijos, ¿ya? Y de ahí, esa es la cuna, el origen del pueblo de Israel, las 12 tribus. Pero sucede, hermanos, que el pueblo de Israel, lo que ha pasado en estos días, ¿ya? El sábado, el domingo, ayer, que lo que ha pasado, hermano, en el fondo es Israel está cosechando lo que ha sembrado. Porque sucede, hermanos,
que bíblicamente, si bien es cierto, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel, hermano, nunca, jamás entendió hasta hoy lo que significa ser el pueblo escogido de Dios. Y el pueblo de Israel, hermano, ya denominado el pueblo judío, nunca ha sido realmente, en sus hechos, en sus actos, en sus vivencias, realmente nunca ha sido el pueblo de Dios. De hecho, hermanos, los palestinos, muchos piensan que son de los filisteos. No, son la descendencia de Agar, del hijo de Agar, de Ismael. Ese es el origen de los palestinos, Ismael, el hijo de Agar, que fue la sirvienta que tuvo Sara, y que como Sara era estéril, ella misma aconsejó a su marido Abraham que se allegara, que durmiera con su sirvienta para que ella pudiera darle hijo. Y ese hijo se llamó Ismael. Cuando ya el hijo había nacido, un año, 2 años, 3 años tal vez, los celos hicieron que Sara la echó de la casa. Abraham reconoció al niño como su hijo, y a Abraham le costó, sufrió el ver que su hijo tenía que irse de su lado. Bendito Dios. ¿Qué nos enseña este detalle? Que los palestinos también son hijos de Abraham. También pertenecen al pueblo de Dios. Pero tampoco los palestinos nunca han sido pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel nunca, jamás ha reconocido a los palestinos como sus hermanos. Si son hermanos de padre, también son hijos de Abraham. Algo los judíos muchas veces usaron antes de Cristo y después de Cristo, en estos últimos 2000 años, usaron a Abraham como para tirarse flores. No se olvide usted que a Juan el Bautista le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Bendito Dios. ¿Ya? Entonces, sucede, hermanos, como dije, el pueblo de Israel está pagando lo que ha sembrado, cosechando lo que ha sembrado. Tanto Israel, el pueblo de Israel, antes del año 1948, antes que recuperara el título de Israel, pertenecieron al pueblo otomano, ¿ya? Y por ahí ya, con la Segunda Guerra Mundial, se terminó ese pueblo, imperio, pero en realidad fue un imperio. Y los palestinos quedaron en lo que se conoce como la Franja de Gaza, tomaron ese territorio para ellos, y el año 1948 Israel retomó, porque también el propósito fue de Dios, el título de Israel. Israel, el origen, el nombre, es el nombre que Dios le puso a Jacob, ¿ya? Le cambió el nombre de Jacob por Israel. Y Israel es realmente el pueblo de Dios, predilecto de Dios. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que el pueblo de Israel, los judíos, de por sí, en su mente, su corazón, siempre ha estado el amor al dinero. No se olvide usted, hermano, 1990 años atrás, cuando Cristo estaba cumpliendo su ministerio, el pueblo de Israel, el templo, sabiendo que ese templo lo había hecho Salomón exclusivamente para Dios, ¿ya? Y que ahí solamente estaba el altar, y ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Sin embargo, el resto del pueblo, de
desde la puerta hasta cerca del altar, lo tenían convertido en la feria persa. Vendían de todo, hermano, ¿ya? Profanando así el templo. Y fue el momento en que Jesús a alguien le quitó unas correas y a huascazos los echó para afuera. ¿Ya? Bendito Dios. Así era el pueblo judío, hermano. No le interesaba, sabiendo que eran se pavoneaban de ser descendientes de Abraham y hijos de Abraham, pero no hacían nada de lo que tenían que hacer. Nunca amaron a Dios, nunca valorizaron el ser el pueblo escogido de Dios. Usaban como para defenderse. Ah, no, yo soy hijo de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Pero cuando se trataba de amar a Dios, guardar sus leyes, sus estatutos, ¿ya? No, entonces no, ¿ya? Y Dios mismo, hermano, en su propósito, como era su pueblo, Cristo trajo el Evangelio ahí al pueblo judío. No podía llevarlo a otras naciones primero, tenía que empezar ahí. De hecho, hay un capítulo donde doy a saber que el Evangelio que Jesús le predicó a los judíos es el mismo que es para nosotros. Pero ellos habiendo tenido, hermano, los fariseos, de toda la ley y todos los libros antiguos, desde Génesis a Malaquías, nunca entendieron que ese niño, ese joven, ese varón, era Jesucristo. Tampoco recibieron ni entendieron sus enseñanzas. ¿Ya? Porque nosotros guardamos la ley. De hecho, hace poco, en YouTube, una persona que anda por el mundo grabando cosas se encontró con un jefe pidió audiencia con un jefe de alguna organización judía allá en Jerusalén, estuvo con él y le preguntó: ¿por qué ustedes no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, como Mesías? Y la respuesta fue: es que Jesús nunca guardó la ley, la Torá. Ellos, más que tener esta Biblia, la Torá es un libro, hermano, que es muy similar al Antiguo Testamento. Prácticamente está el Antiguo Testamento, ¿ya? Con algunas diferencias, por supuesto, ¿ya? Entonces, ellos rechazaron a Cristo. No se olvide, hermano, que en una ocasión Cristo sanó a alguien y lo encararon porque era día sábado. No, que no podía hacer eso el día sábado porque Dios prohíbe el día sábado. ¿Ya? Y así muchas veces, hermano, encararon a Cristo porque no guardaba la ley. Lo que ni ellos mismos hacían. Lea usted, hermano, San Mateo 23. Hay 18 versículos donde Jesús a los fariseos, que eran los maestros de la ley, los trata de fariseos hipócritas. Porque eso eran. El pueblo de Israel, hermano, en realidad no es mi intención, hermano, ofenderlos o meterme en su vida política. Pero la verdad, hermano, es que el pueblo de Israel siempre, el pueblo judío siempre fue un pueblo muy hipócrita. ¿Ya? El día sábado guardaban la ley, pero de domingo a viernes estaban en el templo vendiendo mercadería, animales, aves, de todo. ¿Ya? En los tiempos de Jesús. ¿Ya? Nunca el pueblo de Israel realmente se convirtió como a llegar a ser el pueblo de Dios. Y eso le costó, hermano, que Dios por castigo
les cerró la mente, y el pueblo de Israel simbólicamente tiene una venda puesta, hermano. Y van a estar en esa ceguera espiritual hasta la batalla del Armagedón. Porque ahí Cristo viene, hermano, no viene ni a juzgar, ni a perdonar, ni a buscar cristianos, porque el Evangelio ya hacía unos años antes se terminó, ¿ya? Cristo viene con su ejército de ángeles a guerrear ahí en Jerusalén, con los ejércitos terrenales que van a estar al mando del anticristo, ¿ya? Entonces, en medio de esa batalla, todo esto va a ser visible, hermano. Y ahí Dios les va a sacar la venda invisible que tiene puesto el pueblo de Israel por castigo, y van a reconocer a Cristo, ¿ya? La batalla, hermano, va a ser muy grande porque va a ser en Jerusalén y de ahí al sur. Bendito Dios. ¿Qué pasa, hermano? Eso en el capítulo anterior, uno de los capítulos anteriores, doy la cita donde está todo lo que va a ocurrir ahí y hasta el final del milenio. Para no ser repetitivo, hermano, en eso. Sucede, hermanos, que si ha habido un pueblo religioso en la tierra, ha sido el pueblo de Israel. Porque cuando les conviene, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero cuando están libres, tienen libertad para hacerlo, no están ni ahí con Dios. ¿Ya? De hecho, hermano, ha sido un pueblo en Estados Unidos, hermano. Los más grandes millonarios que hay son todos judíos. Y muchos de ellos le han prestado dinero muchas veces a Estados Unidos como nación. Como Estados Unidos, hermano, está obligado a apoyar en todo al pueblo de Israel. ¿Ya? El grupo Los Illuminati, que son como 100 o 150 de los más millonarios del mundo. Ahí hay científicos, ¿ya? La gran mayoría, hermano, son judíos. Y están preparando todo y son los que van a encabezar la persecución a los cristianos. Porque la iglesia va a pasar por eso, hermano. Si en los tiempos de Cristo existían los fariseos, que eran los maestros de la ley, que es lo mismo decir los maestros de la palabra, en este tiempo, hermanos, sabemos cuáles son los maestros de la palabra, ¿ya? Y son los que han engañado al pueblo cristiano, bendito Dios, ¿ya? Los teólogos, hermanos, ellos se creen sabios, incluso muchos de ellos creen que tienen el don de ciencia, pero no, lo único que han sido inocentemente, hermano, sin darse cuenta, se han convertido en instrumentos de Satanás, engañando al pueblo cristiano y cambiando todas las enseñanzas de Cristo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, por eso en Timoteo hay un versículo, Timoteo 1:7 creo que es, dice que lo vamos a... Está por aquí. Primera de Timoteo, aquí. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, que es lo mismo, doctores de la palabra, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bendito Dios. ¿Por qué, hermano? Porque como su mente está, hermano, atrofiada, ¿ya? Está cauterizada porque no son puestos por el Señor. Satanás los usa para cambiar todo. Cambian todas las enseñanzas de Cristo. Bendito Dios. Entonces, hermano, en el fondo pasa lo mismo en este tiempo. Así como el pueblo de Israel, hermano, fue siempre un pueblo muy religioso. ¿Ya? De domingo a viernes las hacen todas, pero el día sábado, no, yo soy judío, tengo que guardar el día sábado. Bendito Dios. Es muy similar, hermano, a lo que en este tiempo, en los últimos 40, 45 años, ha comenzado a suceder en el pueblo cristiano.
¿ya? En este tiempo, hermano, por culpa de la apostasía, porque muchos obispos y pastores se dejaron turbar por Satanás, dejaron de seguir a Cristo y se volcaron, y en el lugar de Cristo pusieron a un teólogo, Dios se apartó de ellos. ¿Y qué sucede, hermano? Que muchas congregaciones, hay congregaciones enteras, hermano, compuestas por puro hombres y mujeres religiosos. El Evangelio de Cristo, hermano, no es el día domingo ir a sentarse a la iglesia con la Biblia en la mano. El Evangelio de Cristo es una vivencia diaria, todos los días, todos los días. Se es cristiano en el hogar, se es cristiano en el trabajo, se es cristiano en la calle, se es cristiano en la iglesia. Hoy día hay mucho pueblo, supuesto pueblo de Dios, que no están ni ahí, que creen que con ir a la iglesia el día domingo con la Biblia en la mano, creen que eso es ser cristiano. Pero no están ni ahí con ser hombres y mujeres misericordiosos. ¿Ya? El Evangelio de Cristo es una institución llena de amor y misericordia. Bendito Dios. Entonces hay mucho pueblo, hermano, que no están ni ahí con lo que Cristo enseña. No están ni ahí con predicar el Evangelio. Y sí, incluso, hermano, hay iglesias que todos los domingos hay hermanos que salen a predicar. Y acuérdese, observe, hermano, más de la mitad de la congregación nunca está en el punto de predica. La mayoría llegan a la iglesia cuando ya va a comenzar la reunión. Solamente unos poquitos, hermanos, están en el punto de predica. Hay iglesias que sí, casi toda la congregación está en el punto de predica. Dios bendiga de grande manera al pastor de esa iglesia y a toda la congregación. Pero si la iglesia predica en la calle, los días domingos, todos los que nunca están en el punto de predica solamente son religiosos, que creen que ser cristiano es ir a sentarse a la iglesia. No, hermano, no. Ser cristiano no es ir a sentarse en la iglesia. Ser cristiano, hermano, es luchar, esforzarse, sacrificarse por vivir conforme a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles que están aquí, en este bendito libro. ¿Ya? Bendito Dios. Por eso Cristo, complemento y fundamento de lo que estoy diciendo, Cristo mismo enseña, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Entonces hoy día, hermano, en este tiempo, hay muchas congregaciones que son religiosos. Iglesias, hermanos, que el pastor de la iglesia, antes de ser pastor, él salía, predicaba en la iglesia a la que pertenecía. Pero por culpa de la apostasía, desde que formó la congregación que tiene, nunca salió a predicar los días domingos. Solo se congregan. Son las iglesias más muertas espiritualmente. Ese pastor no tiene nada de Dios. Por lo tanto, tampoco la congregación no tiene nada de Dios, porque una congregación, desde el pastor para abajo, son todos un grupo de religiosos que van a la iglesia. Algunos hacen reunión aquí mismo en San Antonio, y hay alguna iglesia que hacen reunión al mediodía, ya por décadas, por años. El día domingo a las 11 de la mañana, la reunión hasta las 1:30, y de ahí a la casa a almorzar y toda la tarde libre. Jamás han salido a predicar la palabra del Señor. Y el que no sale a predicar la palabra del Señor, hermano, no está obedeciendo a Cristo, no está perseverando. Porque ese es uno de los grandes mandamientos que nos dejó el Señor. Y el varón, la varona que nunca va a predicar a la calle, es un hombre y una mujer muerto espiritualmente. No crece, son congregaciones como vegetales. Bendito Dios, están vegetando nada más ahí. Y claro, cuando están cantando, vamos, y nada, pero muerto espiritualmente, porque en vez de haber ido primero a predicar, a decir al mundo que en Cristo hay salvación y remisión de pecados, no, van solamente a congregarse, buena pinta, y a la hora que empieza la reunión, ahí están, y sentados en la banca, y pensando y convencidos que con eso son cristianos. No, hermano, no. Cristiano significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo.
Entonces, hermano, en este tiempo hay mucho pueblo que es como el pueblo de Israel. Como lo dije hace un rato, el pueblo de Israel nunca realmente, jamás ha obedecido a Dios. ¿Ya? Solamente el pueblo de Israel, por su idiosincrasia, son muy buenos, hermanos, para ganar dinero, les gusta mucho el dinero. Dios me permitió, hermano, creo que fue el año 94, 95, no, el año 93. Por contacto con un ingeniero llegué a una empresa, hermano, en Santiago, de la norte-sur, hermano, cerca de San Pablo, por ahí hay un edificio, de hecho está en la calle San Pablo, pero de la norte-sur, unas 3, 4 cuadras para abajo. Hay un edificio que es de 8 pisos, no sé, no creo que lo hayan enaltado más. El primer piso, hermano, al lado del acceso principal al edificio donde están los ascensores, hay un acceso grande, ¿ya? El primer piso son sin digamos, interferir en el acceso principal al edificio. El primer y segundo piso se hizo las instalaciones para una gran fábrica de costura. Ahí iban en el segundo piso iban a fabricar blue jeans, todo tipo de ropa. De hecho, hermano, el edificio tiene, el terreno tiene por lo menos 30, 40 metros hacia adentro y de ancho de tener unos, creo que eran 15 por 40, algo así. Y a un lado ahí está el acceso con ascensores desde el tercer piso para arriba, porque el primer y segundo piso no hay ascensores, hay escala para subir al segundo piso, porque el segundo piso son los talleres y el primer piso son las bodegas, porque es para ingresos de vehículos. Construimos ese edificio, hermano. El dueño de la empresa era una persona de ascendencia judía. No voy a dar el nombre de la empresa, ¿no? ¿Para qué? ¿Sabe, hermano? Yo a través de un ingeniero llegué a esa empresa, un ingeniero que me recomendó, pero ¿sabe, hermano? Yo no sé, o sea, yo sé que no todos son iguales, pero ahí es para conocer la mentalidad de este hombre. ¿Ya? El hombre haya llegado a Chile a fines de los 70, tengo entendido. Él era un maestro. Según el administrador el administrativo me contó que él era albañil en Israel y se vino acá a Chile. Y aquí fue ayudado, porque eso sí, los judíos entre ellos se ayudan mucho. Y empezó como contratista y empezó a crecer y hasta que formó una empresa, hermano. Ese edificio tenía como, en ese tiempo, tenía un costo como de 3.000 millones de pesos, por lo menos, 3.000 millones. Y por lo tanto, significa que él tenía ya como utilidad en su empresa 400, 500 millones, porque él tiene que demostrar, toda empresa tiene que demostrar argumento económico para poder ganar una propuesta, estudiar una propuesta y sacarse la obra así. Tiene que tener bases económicas, ¿ya? Él ya tenía su fortuna hecha, pero sabe, hermano, su aspecto. Nunca vi, hermano, a la única persona que lo vi, dueño de empresa, una empresa ya bastante grandota, de promedio, de término medio, no de las más millonarias, pero tampoco de las más chicas, una empresa de término medio. Por eso él pudo estudiar una propuesta de un edificio de 8 pisos, ¿ya?
Los 6 pisos de arriba eran departamentos y el primer y segundo piso para comercio. ¿Sabe, hermano? En los 1 año, 2 meses que estuve ahí trabajando con él, porque después terminé el edificio, terminamos ahora, después yo ya me cambié de empresa. Un hombre, hermano, no sé, desaseado, hermano. Su oficina no parecía oficina, hermano. Su aspecto, a veces en la mañana, sin afeitarse. Nunca lo vi con una camisa en buen estado. Siempre lo vi con camisas de distintos colores, pero camisas que supuestamente él, por lo menos 5 años que las tenía, su cuello todo gastado, hermano. Usted sabe que toda camisa llega el momento que se le empieza a romper el borde superior del cuello, se rompe y bueno, ya. Es el fin de las camisas. Se rompe la parte del doblez del cuello y se rompe la parte delantera de los puños. Nunca lo vi con una camisa en buen estado. ¿Ya? Y yo decía, Dios mío, este hombre, la empresa que tiene, y tenían 2 obras más chicas. Sin embargo, hermano, su aspecto era, yo decía, tiene que ser muy avaro, muy mezquino, tan mezquino con él mismo, hermano. Camisas que cualquier persona ya la da de baja y la usa para el trabajo, y si no necesita camisas para el trabajo, la bota, porque ya su cuello está completamente destrozado. Y él así andaba vestido, hermano, y su oficina era un desastre. A mí me daba pena verlo, me daba pena porque el saber que era judío y su aspecto, hermano. No vivía como un empresario, con un hombre que ya ganaba sus millones con su empresa. No vivía eso, hermano. Su pensamiento, su forma de ser, avaro, mezquino, tan mezquino con él mismo, hermano. Con él mismo, porque eso es ser mezquino con uno mismo. Teniendo recursos para vestir bien, que eso dignifica al hombre, él no lo hacía, hermano. Bendito Dios. Y así, hermanito, volviendo al tema del pueblo de Israel con Palestina. ¿Por qué, hermano, la reacción de que hace muchos años el pueblo palestino hubieron principalmente jóvenes que formaron un grupo extremista? Todos los grupos extremistas del mundo, hermano, están bajo el espíritu de iniquidad, pero también, hermanos, analice usted en Apocalipsis 6 cuando aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a leer ese versículo, hermano. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 6 de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bendito Dios. El momento, hermano, en que fue abierto y el caballo rojo. El momento, hermano, que sale el caballo rojo de los 4 jinetes del Apocalipsis. Dice, versículo 6.3, Apocalipsis 6.3, cuando abrió el ángel del Señor, el Jesucristo era el que estaba abriendo los sellos. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. El color bermejo es un color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se les dio una gran espada. ¿Ya?
Bendito Dios. Eso simboliza, hermanos, el caballo rojo. Analice usted, hermano, casi todos, por no decir todos, casi todos los grupos extremistas del mundo se identifican de una o de otra manera con el color rojo. De hecho, hermano, en la década del 60 aquí en Chile se formó por el ala derecha el grupo Patria y Libertad, cuya bandera tenía el color amarillo, rojo, negro, no recuerdo si eran 3 o 4 colores, tenía el color rojo. ¿Ya? La bandera del grupo extremista de derecha llamado Patria y Libertad. Eso fue a mediados de los 60. Por el lado izquierdo, hermano, se formó el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, cuya bandera, hermano, al igual que el Partido Comunista, es roja. Porque el Partido Comunista, hermano, políticamente son ateos, no creen en Dios. Y analice usted, hermano, los países que han vivido el comunismo y el socialismo, hermano, son todos así, hermanos. Como decía, todos los grupos extremistas del mundo se identifican de alguna manera con el color rojo. No sé, mire usted los ejércitos rusos, chinos, coreanos, vietnamitas, como los distintivos de sus tenidas son todos rojos. Y por eso son todos países más bien ateos, ¿ya? Por eso el Evangelio allá ha costado mucho para que ingrese. Entonces, hermanos, ahí vemos como el enemigo tratando de destruir una vez más y de tantas formas que el enemigo ha tratado de destruir al hombre. Aprovecha, hermanos, estas circunstancias para que así el hombre se aparte de Dios, ¿ya? Y el tema del pueblo de Israel es un tema muy especial, muy especial. Bendito Dios. ¿Por qué al pueblo de Israel, hermano, en este tiempo le ha costado mucho ser realmente el pueblo de Dios? Desde el año 1948, cuando nuevamente se constituyó Israel como nación, que ha tenido problemas con los palestinos y con los árabes. Sucede, hermano, que al pueblo de Israel, ¿qué le falta? El amor a Dios, el amor a su prójimo. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que como el pueblo de Israel, por castigo de Dios, y porque no aceptó nunca a Cristo como el Mesías, por lo tanto, todo israelita que no ha aceptado a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, no es reconocido como Hijo de Dios. Eso está escrito, hermano, en el Evangelio según San Juan 1:12. ¿Ya? Si lo leemos, hermano, para mayor seguridad, San Juan 1, versículo 12 dice, acá está, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces sucede, hermano, que el pueblo de Israel, cuando siempre desde su comienzo, siempre fue el pueblo predilecto de Dios. Pero ellos, hermanos, nunca han vivido, desde el Cristo para acá, desde 2023, como es la fecha que tenemos en la era cristiana, del nacimiento de Cristo para acá, el pueblo cristiano nunca vivía, el pueblo de Israel nunca ha vivido como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el que no acepta a Cristo
no es reconocido como hijo de Dios. Y ese es el gran problema del pueblo de Israel. Entonces, el que no es hijo de Dios, hermano, es imposible que en su mente, en su corazón, esté el temor a Dios y el amor de Dios en él. ¿Ya? Israel nunca ha aceptado que los palestinos son sus hermanos, porque también son hijos de Abraham. No son hijos de madre, hermanos de madre con los palestinos. Las 12 tribus solamente son hermanos de padre con la descendencia de Ismael, que son los palestinos y casi todos los árabes. Entonces, ese es el gran problema, hermano. Porque el pueblo de Israel odia tremendamente a los palestinos. Ya ha sido tanto, hermano, que del año 50 hasta acá tenemos 70, 73, 75 años en que el pueblo de Israel ha luchado, hermanos, por no tener como vecino a los palestinos. Y el pueblo de Israel ha creado, ha encerrado mucho a quienes realmente son sus hermanos de padre. De hecho, hermano, la descendencia de Ismael lo representa, nos simboliza a nosotros, los gentiles. Nosotros somos hijos de Abraham por adopción. ¿Ya? Ya somos parte de la promesa de que Dios levantaría hijo a Abraham, tanto como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, ese es el tema, hermano. Por eso Satanás, como una forma de hacer que el pueblo de Israel desobedezca a Dios, porque ellos en la ley tienen claro que no deben matar. Pero dadas las circunstancias de las últimas 2 o 3 semanas, hermano, que ellos fueron atacados. Porque los palestinos tampoco, hermano, son un pueblo cristiano. Entonces yo veo, hermanos, una obra de Satanás ahí, haciendo que esos dos pueblos que debieran de ser unidos como uno solo, no lo sean. Y más bien terriblemente enemigos. ¿Ya? Si usted analiza, hermano, Cristo encerró toda la ley en 2 versículos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y él dijo, y el segundo el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, yo veo una obra de Satanás grande, llevando al pueblo de Israel a faltar ante Dios, ¿ya? Porque en ellos no hay amor por quienes son realmente sus hermanos de padre. De hecho, más bien aman mucho el dinero, ¿ya? Los grandes capitalistas del mundo, hermano, son todos judíos, ¿ya? ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en ayudar a Israel? Porque los grandes capitalistas en Estados Unidos son del pueblo judío. Entonces, Estados Unidos no puede permitir que ellos se vayan de Israel, saquen todos los miles de millones de dólares de los bancos y se vayan de Estados Unidos. ¿Ya? Por eso, su apoyo incondicional, porque Estados Unidos, hermano, en este momento depende de todos los millonarios judíos que viven en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ese es el tema principal, hermanos. Estamos en la era cristiana. El que no acepta a Cristo como su Salvador no es hijo de Dios. Entonces, ese es el gran problema que tiene el pueblo de Israel. ¿Ya? Ahora, si el pueblo de Israel, si de verdad todos estos años hubiese de verdad haberse convertido en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tendría que tener muchas restricciones, hermano, para el mundo. Por ejemplo, el día sábado, el israelita no puede trabajar, porque ellos tienen que guardar la ley. Por lo tanto, hermano, tendrían que cerrar todas las oficinas y lugares de turismo. Nadie podría ir
ni sábado, ni viernes, ni sábado, ni domingo a Israel. Ningún turista extranjero. Menos hacer fiestas tan paganas como la que hicieron el sábado 7 de octubre cuando empezó el gran problema. ¿Ya? Porque a Israel va el que quiere. Alguien, ahí la obra de Satanás, hermano. ¿Quiénes organizaron esa fiesta? Mucha droga, mucho alcohol, mucho homosexual, mucha lesbiana, por lo menos 3.000 personas. Y además, ahí erigieron la imagen de Buda. Idolatría. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes organizaron esa fiesta? No creo que la hayan organizado gente de Palestina, no, fue gente judía, gente de Israel. Y las autoridades autorizaron eso. Entonces, hermano, era el sábado más especial del año para el pueblo de Israel. ¿Ya? Era el gran Sabbat. El día en que ese día terminaban de leer la Torá. ¿Ya? Y hacer muchos rituales, pedirle perdón a Dios. Muchos rituales que correspondían porque era el término del año, llamado el Gran Sabbat. Pero, como Satanás, hermano, para crear situaciones adversas y llevar al pueblo de Israel cada vez a alejarse más de Dios, metido en la mente, demonios metidos en la mente, de quienes organizaron esa fiesta que para Dios ese día y cualquier otro día era abominable. ¿Ya? Ese día no tenía que haber ido nadie del extranjero en Israel. Nadie. El día viernes suprimir toda llegada de turistas y toda gente que no practicaba la religión de Israel, en este caso, guardar la ley. ¿Ya? Pero sin embargo, hermanos, en el día más especial del año para el pueblo de Israel, se organizó algo tan grande que va contra Dios, contra la ley. Esto es similar, hermanos, como cuando Moisés había subido al monte y pasaron muchos días y no volvía. Y gente del pueblo, hermanos, pensaron que ya Moisés no iba a volver. ¿Y qué hicieron? Juntaron oro, artículos de oro, qué sé yo, muchas cosas, lo fundieron y hicieron un becerro. Y hicieron fiesta y a ese becerro de oro lo erigieron como su Dios. Y cuando Moisés bajó del monte, hermano, con las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos, se encuentra con que el pueblo está en fiesta, hermano, y adorando a un ídolo de oro. ¿Qué estaban haciendo el sábado 7? Como 3.000 jóvenes. Y habían jóvenes israelitas y había también muchísimos jóvenes de otros países. Cosa que como nación de Dios nunca debió de haberse permitido. Nunca debió de haberse permitido. Entonces, cuando estas cosas pasan, hermanos, las consecuencias son tan nefastas como lo que hoy estamos viendo. Hoy día, hermano, han pasado ya 2 semanas de eso. Ya estamos justamente hoy día estábamos a sábado 21. Ya han pasado 15 días desde el sábado 7. Sábado 7, sábado 14, sábado 21. 2 semanas completas. Y hoy día, hermanos, Israel ha matado entre 4.500, cerca de 6.000 personas. Y entre medio muchos niños. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Ya? Porque como una forma de vengar lo que pasó el sábado 7 y entonces, hermanos, caramba, ¿cómo se transgrede, hermanos, la ley del Señor, la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque durante 70 años, hermano, los últimos 70 años de la década del 50 hasta el 1923, hasta 2023, como tenemos, son 73 años.
en que Israel, hermanos, ha sembrado mucho odio a su alrededor. ¿Ya? Los habitantes del Líbano son sus enemigos. Acuérdese usted como Jordania, por eso se formó Cisjordania, ¿ya? En este caso a los palestinos, hermanos, los han tenido arrinconados en una franja de terreno que tiene aproximadamente 10 metros de ancho por 40 o 36 metros de largo, 360, 36 metros de largo, por eso son 360 kilómetros o 365 kilómetros cuadrados el terreno de Gaza. ¿Cuántas ahí bombardearon, hermanos, días atrás incluso un hospital? ¿Ya? Bendito Dios. ¿Cuántos inocentes, hermanos, han muerto? Y todo eso, el pueblo de Dios lo está haciendo a los ojos de Dios, del que nunca, realmente, nunca han guardado la ley. Porque si el pueblo de Israel, después de todo lo que padeció en la Segunda Guerra Mundial con los genocidios, de cómo Hitler quiso eliminar a los judíos, bendito Dios, cuántos millones de judíos murieron, padecieron, hermanos. Sin embargo, en lo último, como esas circunstancias, más toda la historia para atrás de 3.000, por lo menos 3.700 años, 3.700, 3.800 años, porque en 1.800 años antes de Cristo ya, o 1.750 antes de Cristo, ya habían nacido los 12 patriarcas, que son los padres de las 12 tribus de Israel. Entonces, si Israel, hermano, hubiese considerado todo lo que había vivido en la historia, más todo lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en los campos de concentración, lo único que tenían que hacer en los últimos 70 años, hermano, era dedicarse a adorar a Dios y analizar y entender, hermano, lo que Cristo vivió allá en Jerusalén. Pero por su rebeldía, Dios los castigó. Y ellos que siguen esperando al Mesías, son los que le dieron muerte al Mesías. ¡Qué trágico! Entonces, hermano, todo esto, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Llevar al pueblo de Israel a rebelarse contra Dios y contra la misma ley que tanto ellos tratan de demostrar de palabra que guardan. Pero ahí también se cumple algo que dijo Cristo y que aquí está escrito: tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Porque como dije recién, en los últimos 70 años Israel tenía que haberse convertido realmente en el pueblo único, pueblo de Dios en la tierra, guardando toda la ley y cuidando que, por ejemplo, hay muchas familias, muchas israelitas, mujeres que se casaron con hombres que no eran israelitas y están viviendo allá. De hecho, una familia chilena, estuvieron buscando una nieta, ¿ya? Eso significa, entonces, si alguien de otra nación no puede llegar y casarse con una joven israelita si es que no profesa su religión, o un joven de otra nación con una señorita israelita, porque eso significa, hermano, que ahí estaría formándose una familia que no van a estar guardando la ley. Si el gran problema del pueblo de Israel, hermano, es que no ha guardado en estos 70 años últimos, hasta hoy, realmente el pueblo de Israel nunca guardó la ley como tenía que hacerlo, ni terminó de convertirse realmente en el pueblo predilecto de Dios. ¿Ya? Porque en su mente, hermano, siempre estuvo el amor al dinero. Bendito Dios. Y eso, hermano, ha sido realmente trágico para la nación israelí. Ahora, hermano, esto nadie sabe hasta cuándo va a continuar esta guerra de Israel con los palestinos. No se sabe, hermano. Ellos quieren exterminar
al grupo extremista de Hamas. Pero para ello han matado miles de civiles y muchos niños, hermano. Y eso, por supuesto que ante Dios no está bien. No está bien. Entonces, en el fondo, hermanos, el pueblo de Israel está sembrando granadas, está sembrando bombas que van a producir en algún momento, hermano. Porque a lo mejor todo esto, tal vez en 30, 35 años más, 25 a 35 años más, hermano, va a ser la batalla del Armagedón. Tal vez entre 20, 25 a 35 años más. Es muy posible, según el cumplimiento de las profecías que faltan. Y a lo mejor ahí el pueblo de Israel, muchos de los que hoy día están matando o enviando a matar, en 30, 25, 20, 25, 30, 35 años más, van a sufrir los rigores de la gran batalla del Armagedón, porque esta vez no va a ser contra un ejército terrenal. Va a estar ahí el anticristo, al mando de todos los ejércitos terrenales, van a estar ahí bajo el mando de él. ¿Y qué va a pasar? La gran batalla, Cristo viene, hermano. Son 200 millones de ángeles. Y la gran batalla. Y ahí, hermanos, Jerusalén va a quedar completamente destruida. Y recién ahí, como Cristo va a ser visible, la batalla va a ser ahí en Jerusalén y hacia el sur de Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Que el pueblo de Israel va a padecer mucho. Muchos de los que hoy son jóvenes, niños, jóvenes, adultos, van a estar vivos. Van a estar vivos para la batalla del Armagedón. Nosotros los cristianos, si somos fieles a Cristo, no vamos a estar ahí en la tierra. Vamos a estar en las moradas que Cristo, nuestro morada. Entonces, hermano, ese es el gran dilema, bendito Dios, que está viviendo el pueblo de Israel. Que esto, hermano, a nosotros nos sirva de experiencia, porque si nosotros, hermano, no nos volcamos de lleno a guardar la palabra del Señor, luchar por hacerla, por eso Cristo dijo, el que persevere. Eso es perseverar, hermano, sacrificarse, esforzarse. No es, hermano, como lo dije en algún momento, no es ir a sentarse a la iglesia, es vivir como cristiano, ¿ya? Y vivir como cristiano cuesta, hermano, porque hay que renunciar a muchas cosas. La vida del verdadero cristiano, hermano, a través de la historia bíblica, nunca fue un camino de leche y miel. Siempre fue un camino de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. Y no va a ser distinto para nosotros en este tiempo, ni en el tiempo venidero. Bendito Dios, de aquí hasta la venida del Señor. Así, amados hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos, y esté siempre atento a los acontecimientos, hermanos. Faltan aproximadamente 10, 12 profecías por cumplirse. Bendito Dios. Y por lo tanto, hermanos, es bueno que usted lea las enseñanzas de Cristo y el Apocalipsis, que es de Cristo, y los apóstoles, para que así usted, hermano, tenga claro los tiempos por venir, para que así, hermano, no lo pille durmiendo, como enseña el apóstol Pablo. Nosotros no dormimos, estamos despiertos, somos del día, no somos de la noche. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo en el amor del Señor para todos, y será hasta el próximo capítulo. Ricas bendiciones para todos. Amén.